sino que era transitoria, no era una muerte definitiva, sino que de manera figurada les dice que se asemejaba a un sueño, que iba a haber un despertar. ¿Por qué? Porque Él iba a resucitar, no porque ella no hubiera muerto verdaderamente. ¿Y qué hace Jesús a continuación, después de apercibir a las gentes? Todavía bajo este segundo punto, estas segundas palabras de Jesús, versículo 40, prosigue con su plan. Después de que se burlan de Él, dice el versículo 40, pero Él, Jesús, echando fuera a todos, ya echa fuera a todos los que quedaban en la casa, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. Jesús, en contraste con la burla que recibe de sus palabras, primero les echa fuera de la casa. Ya no eran de ninguna ayuda, sino al contrario, con sus burlas. Después toma solo a los 3 apóstoles más cercanos, al padre y a la madre de la niña, y finalmente dice el texto que entró donde estaba la niña, entró en la habitación donde yacía muerta la niña. Podemos parar aquí por un momento y observar cómo el apercibimiento de Jesús es también una muestra de su señorío sobre lo físico. Tenía la autoridad, tenía la confianza, tenía el poder, tenía la legitimidad para decirles: no ha muerto, está dormida, y luego echarles para llevar a cabo la resurrección de esta niña. Ahora, por desgracia, la respuesta de las gentes que estaban en la casa es la que muchas veces nosotros como creyentes recibimos. ¿Qué respuesta recibieron? Burla. ¿Alguna vez se han burlado de ti por confiar en Dios? Sí, ¿verdad? ¿Alguna vez se han burlado de ti por confiar en Cristo? ¿O por compartir lo que la Biblia dice acerca de algo? Sí, ¿verdad? Es la respuesta natural. Tal vez algunos se han burlado en tu cara, como se burlaron de Jesús aquí. Tal vez otros más educadamente, políticamente correcto. Tal vez otros se burlan por las espaldas o te llega de segunda lo que le están diciendo a tus familiares o a tus amigos. Pensemos, ¿cuántas veces hemos recibido como respuesta una burla o sarcasmo y ironía si encima dices que confías en Dios en medio de una enfermedad? ¿Estás loco? ¿Cuántas veces se han reído en tu cara o sutilmente si les hablas del Evangelio? ¿Cuántas veces se han burlado de ti si les hablas de la eternidad, del cielo y del infierno que es real? ¿Cuántas veces se han mofado de ti cuando les hablas de Cristo, la necesidad que tienen de arrepentirse y de creer en Él para salvación? La respuesta humana natural ante estas cosas es burla. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura. Y el hombre natural no puede entender, no puede percibir las cosas espirituales. Solo cuando Dios obra en un corazón, solo cuando Dios quita el velo de los ojos de una persona, solo cuando abre su entendimiento, puede venir a la palabra de Dios y puede confiar en lo que Dios dice y su palabra. Es una obra sobrenatural. No nos ha de sorprender estas burlas. Del mismo Jesús se burlaron, Dios hecho hombre, cuando les dijo: no está muerta, solo está dormida. Y luego cumplió lo que decía. ¿Cómo no se van a burlar de nosotros sus seguidores cuando afirmamos alguna verdad espiritual que la palabra afirma? De Jesús se burlaron cuando les apercibió, porque no confiaban en Él ni en su palabra. Pero aquel que confía en Él y en su palabra no va a experimentar el miedo, ni la incredulidad, ni la burla propia, sino que va a responder en confianza en Él y va a recibir la paz de Dios anclado en sus promesas y en la persona de Cristo. El apercibimiento de Jesús a las gentes muestra su señorío sobre lo físico, al igual que la advertencia de Jesús a Jairo. Y en tercer lugar, las terceras palabras, la tercera alocución de Jesús que encontramos en este texto, después de la primera, la advertencia de Jesús a Jairo, después del apercibimiento de Jesús a las gentes, es la apelación de Jesús a la niña. ¿Cómo apela Jesús a la niña muerta? Versículos 41 al 43. De nuevo encontramos unas palabras de Jesús que delimitan la tercera escena de este relato. En el versículo 41, fijémonos: y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Encontramos la apelación de Jesús a la niña, versículo 41.
entra en la habitación y realiza una acción. Versículo 41, toma a la niña por la mano. Muy interesante, porque cuando Jairo vino en primer lugar, en el versículo 21 al 24, y se dirige a Jesús, ¿qué le pide Jairo a Jesús? ¿Cuál era la confianza de Jairo? Ven, si siquiera pusieras tu mano sobre ella. Y ahora Jesús, sin que se lo pidiese, al menos el texto no lo dice, que vuelva a haber una reiteración, entra a la habitación y ¿qué hace Jesús? Toma la mano de la niña. ¿Esto quiere decir que esta era la única manera de sanar? No. ¿Esto quiere decir que como judíos esperaban que con el contacto físico alguien sanase? No hay ningún registro en los escritos del Antiguo Testamento ni en los escritos rabínicos de que esa fuera la expectativa. Jairo le pide esto porque confiaba en Jesús y es una manera simple y externa de mostrar su confianza. Al igual que la mujer con el flujo de sangre pensó, si aún toco su ropa, quiere decir que su ropa desprendía un aura espiritual y especial y cualquiera que tocase su ropa se iba a sanar. No, esa no fue la razón por la que ella fue sanada. Fue sanada ¿por qué? Por su fe, porque confió en Jesús. ¿Fue la niña sanada porque Jesús puso sus manos sobre ella? No, le podía haber sanado de cualquier otra manera. Utilizó poner la mano y decir unas palabras. Pero realmente Jesús le sanó por su poder, porque Él es Señor sobre lo físico, incluso sobre la muerte, y debido a que Jairo confió en Él por medio de la fe. Y según toma a la niña por la mano, la apelación de Jesús la encontramos en breves palabras, de nuevo, una breve alocución de Jesús. Talita cumi, que nos lo traducen, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. De hecho, literalmente solo hay dos palabras. Niña, levántate. Talita cumi. Bueno, ¿por qué aparecen estas palabras en un idioma que aparentemente no es el común? De hecho, el Evangelio de Marcos es el único que recoge estas palabras en este episodio. Son palabras en arameo. Y Galilea, en la región en la que estaba, era una región bilingüe. Se hablaba arameo y se hablaba griego fluidamente, al menos. Algunas otras personas aún hablaban algún otro idioma. Y en esta ocasión, Jesús, estas palabras en concreto, las expresa en arameo. Y entonces se traduce, en realidad la traducción está en el lenguaje original, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. Entonces necesitaban los lectores del Evangelio ser traducidas estas palabras porque no necesariamente iban a conocer arameo. Sin embargo, la gente que está ahí presente, todos lo conocen. Jesús hablaba arameo, los discípulos hablaban arameo, Jairo y su esposa hablaban arameo. Esta traducción es para nosotros, los que no lo fuésemos a entender, y para la audiencia posterior. Ahora, ¿qué le dice? Levántate. Simple, ¿verdad? Levántate. De nuevo, para la mente humana, ¿está loco Jesús? ¿Cómo que levántate? Solo se puede levantar alguien que tiene la capacidad para levantarse. ¿Un muerto es capaz de levantarse de su lecho? No. Con palabras sencillas demuestra su señorío aún sobre la muerte. Levántate. ¿Y qué sucede a continuación? Versículo 42. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Queda demostrado el señorío de Jesús sobre lo físico, incluso sobre la muerte. La niña resucita. Escucha las palabras, lo cual ya es increíble, un muerto no escucha. Escucha las palabras, hace caso a las palabras, se levanta y comienza a caminar, y el relato nos da el apunte por qué caminaba. Porque la manera en la que se refiere a la niña es niñita. No se sabe la edad exacta, solo por el apelativo niñita. Por eso añade, comenzó a caminar, y nos da otro detalle, tenía 12 años. Lo normal para una niña de 12 años. Se levanta y al instante no solo resucita, sino que no muestra ningún signo de enfermedad en ella que le había llevado al borde de la muerte, y tiene la suficiente fuerza y restauración como para levantarse y caminar obedeciendo las palabras de Jesús, Señor, sobre incluso la muerte. ¿Y sucede cómo? Nos da un adverbio muy interesante que aparece en muchas ocasiones en Marcos y que aparece en este relato y en los relatos anteriores. Instantáneamente, al instante, euthus, un adverbio de tiempo que se repite al instante. ¿Cómo fue curada la mujer con el flujo de sangre? Versículo 29, al instante, mismo adverbio que aparece aquí. ¿Cómo es resucitada esta niña? Al instante, mismo adverbio, euthus.
Jesús muestra su poder sobre lo físico, su señorío, incluso sobre la muerte, resucitando a esta niña, y no resucitándola de cualquier manera, sino al instante. Encontramos en las Escrituras otros ejemplos de resurrecciones similares a esta. Encontramos varios. En el Antiguo Testamento encontramos 3. El hijo de la viuda de Sarepta, resucitado, Dios utilizó a Elías para resucitarle. En primer libro de Reyes, capítulo 17, el hijo de la viuda de Sarepta. Encontramos otra resurrección. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, el Señor usa a Eliseo para resucitar al hijo de la mujer sunamita. De hecho, buscando esta semana, encontré otra resurrección que la verdad no me acordaba. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13, el hombre en el sepulcro de Eliseo. ¿Os acordáis? Ese hombre que muere, cae al sepulcro de Eliseo y solo con el contacto con los huesos del sepulcro de Eliseo recobra la vida. Otra resurrección específica encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos 3 realizadas por Jesús. La hija de Jairo, Marcos capítulo 5 y demás pasajes que relatan un episodio en los Evangelios. ¿Quién más encontramos? El hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7. Y probablemente uno de los más conocidos, el más conocido en las resurrecciones de Jesús, Lázaro, Juan capítulo 11. Por ahora llevamos, ¿cuántas resurrecciones? 6. 3 en el Antiguo Testamento, 3 en el Nuevo Testamento realizadas por Jesús. Tenemos al menos 2 más específicas por nombre. 2 realizadas por 2 de sus apóstoles, en el poder y la autoridad de Jesús. Pedro resucita en Hechos 9 ¿a quién? A Dorcas. Y Pablo resucita en Hechos 20 ¿a quién? Es un nombre no muy común. A Eutico, que murió, ¿por qué? Porque Pablo se extendió demasiado en la predicación y este hombre estaba en la ventana, cae, nos acordamos, y Pablo seguía hablando, este se duerme, mal sitio para dormirse en una ventana sin cristal, cae, muere y Pablo le resucita. Eso nos da esperanza a los predicadores, ¿verdad? Tal vez se nos duerme la gente, pero por ahora no se nos ha muerto ninguno. Así que vamos por buen camino, pues no podríamos resucitar a nadie. Encontramos 8 resurrecciones. Todas estas resurrecciones tienen algo en común. Las personas resucitan con el mismo cuerpo mortal. Resucitan con el mismo cuerpo mortal y por lo tanto son resurrecciones temporales. Vuelven a morir. Ahora hay 2 resurrecciones distintas y especiales en el Nuevo Testamento. Sin contar la resurrección de aquellos que resucitaron sin nombre cuando Cristo resucitó. ¿Os acordáis? Abrieron los sepulcros y varios resucitaron. No sabemos quién específicamente, pero igualmente fue una resurrección temporal y posteriormente volvieron a morir. Sin contar la de los 2 testigos en Apocalipsis capítulo 11, que os acordáis, que mueren en los 3 años y medio de la tribulación y luego son resucitados, pero ascienden. Aparte de todas estas que hemos mencionado, encontramos 2 resurrecciones especiales y distintas. La primera, ¿de quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucita. Al tercer día, lo hemos leído en esta mañana antes de la mesa del Señor. Resucita con un cuerpo glorificado. Un cuerpo, de verdad, porque los discípulos le vieron, y aunque al principio pensaban que era un fantasma porque entró en la habitación sin abrir la puerta, realmente el que les dijo, mirad, tocadme, meted vuestras manos en las llagas, en mis heridas, en el costado. ¿Tenía un cuerpo? Sí, un cuerpo glorificado. ¿Cristo volvió a morir? No, no volvió a morir. Resucitó, no volvió a morir en ese cuerpo glorificado, el cual aún mantiene hoy en día, está vivo y un día volverá. Y su resurrección prueba que Él venció al pecado y a la muerte, que su sacrificio en la cruz por nuestros pecados apaciguó la ira y tuvo el beneplácito de Dios Padre. Y su resurrección es nuestra garantía. ¿La garantía de qué? De que hemos sido perdonados, si pones tu confianza en Cristo. ¿La garantía de qué? Que hemos sido justificados, declarados justos, aunque no lo somos, delante de Dios, por la obra y méritos de Cristo. Que hemos sido reconciliados, que hemos sido hechos hijos de Dios. Pero además su resurrección garantiza algo más. ¿Qué garantiza su resurrección? La nuestra.
La segunda resurrección, que va a ser distinta a la que hemos visto en el caso de la hija de Jairo. Murió posteriormente. Nada dice que siguió viviendo. No, todos los que resucitó Jesús o los apóstoles en el Antiguo Testamento volvieron a morir, salvo el caso de los 2 testigos en Apocalipsis que ascendieron y Jesús mismo con un cuerpo glorificado que ascendió. Pero la resurrección de Jesús garantiza la nuestra, la de los creyentes, que va a ser también distinta a la resurrección de la hija de Jairo. 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente en el versículo 20 y 21. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 21. Después de hablar en el contexto, desde el versículo 12 al 19, de si Cristo no hubiera resucitado, seríamos las personas más infelices, las más dignas de lástima, pues nuestra fe sería vana. Les dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Y qué dice a continuación? Primicias de los que durmieron. Utiliza el lenguaje de la agricultura conocido en aquel tiempo. ¿Qué eran las primicias? Los primeros frutos. ¿Qué daban a entender los primeros frutos de una cosecha? Lo que estaba por venir. Dependiendo si había primeros frutos y cómo fueran esos primeros frutos, iba a venir una cosecha abundante y similar. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Cristo ha resucitado. ¿Y qué es Cristo? El anticipo de todos los creyentes que van a resucitar. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Por si queda alguna duda, versículo 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, por Adán, como dice Romanos 5, también por un hombre, Cristo, vino la resurrección de los muertos. La resurrección de Cristo es especial. Cuerpo glorificado, ascendió para siempre. La nuestra va a ser especial. Los que confiamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Será una resurrección corporal, como dice 1 Corintios capítulo 15. Tendremos un cuerpo glorificado, distinto al que tenemos ahora, pero igualmente será un cuerpo, y hay cierto misterio al respecto, porque la Biblia no dice mucho más. Un cuerpo que no morirá nunca más. Viviremos para siempre, en los cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia nos dice que sin más dolor, sin más enfermedad, sin más pecado, sin más muerte, y es la resurrección de Cristo que garantiza la nuestra. Gloria a Dios por él. ¡Qué esperanza! ¡Qué ánimo!, ¿verdad? Confiamos en Cristo. Jairo confió en Cristo para una resurrección temporal, la de su hija. No le embargó el temor, sino creyó en él. Hermanos, nosotros confiamos en Cristo para una resurrección eterna. Eterna. Pensemos en ello. Cuando nos acechan las enfermedades, el dolor, las pruebas, pensemos, Cristo ha resucitado y Él garantiza mi resurrección. No voy a temer, sino que voy a confiar en Él, en sus promesas, comenzando por la promesa de la resurrección. Bien. Pero el resto de lo que la Biblia nos promete y nos guía en este mundo. Ahora, si estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo, si no has confiado única y exclusivamente en Él para el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios Padre por medio de su muerte en la cruz, también vas a resucitar. Eso es lo que enseña la Biblia. Resucitarás para no volver a morir jamás también. Pero son las dos únicas cosas en común de tu resurrección con la de aquellos que confían en Cristo. Porque la Biblia dice que los que no confían en Cristo van a ser resucitados para no volver a morir jamás, para ser juzgados justamente por su vida en esta tierra. Juan 5:29 lo afirma, Daniel 12:2 igualmente. Y nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, versículo 12, versículo 14, que pasarás a la eternidad en el gran lago de fuego, pagando por tus pecados, porque ningún hombre va a poder presentarse delante de Dios y decir, soy justo, merezco pasar la eternidad en tu presencia. Nadie. Dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Cuando el joven rico se aproxima a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno si no hay bueno ni aún uno? Porque ningún hombre es bueno, aparte de Jesús. No va a haber excusa. Vas a resucitar eternamente, pero vas a venir ante la presencia de Dios, ninguna excusa va a valer y vas a ser juzgado justamente, sufriendo el castigo por tus pecados por la eternidad.
Pero hoy es día de salvación. Hoy es día de esperanza. Hoy es día para confesar que eres pecador, de corazón. Hoy es día para arrepentirte. Hoy es día para confiar en Cristo como tu Señor y Salvador, como aquel que llevó tu pecado en la cruz y pagó por él. Y ahora, si estás en Cristo, tu pecado está tan lejos de ti como está el oriente del occidente, y tu pecado ha sido arrojado a las profundidades del mar. Ya no está a la vista de Dios Padre, sino que ahora lo que ve Dios Padre es el sacrificio de Cristo, y ahora nos ve en Él. Hoy es día de esperanza, hoy es día de confiar en Cristo Jesús, para que tu resurrección igualmente sea una resurrección para vida, para la eternidad, para siempre con Él, para alabarle y glorificarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, concluyendo estos versículos, no podemos dejar sin acabar el versículo 42 y 43. Tal vez para el mensaje esta sería la conclusión adecuada, pero no debemos saltarnos los últimos versículos, es la palabra de Dios igualmente. Así que concluyamos estos versículos. ¿Qué sucede tras la resurrección de la hija de Jairo? Empecemos por el versículo 43. Primero algo natural. La segunda parte dice, le dan de comer a la niña. Normal, está viva. Eso prueba que estaba viva. Anda, está viva, le dan de comer, está viva. Y luego Jesús les ordena algo que puede resultar extraño, que no extiendan los detalles de lo que pasó ahí. Algo que se conoce generalmente como el secreto mesiánico. No es algo que sucede solo aquí, sucede en otras ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no había llegado el momento de hacer público todo lo que Jesús podía hacer, quién era Jesús realmente, el Mesías, el Señor, porque le habían rechazado. Y justo anteriormente, en el capítulo 4, él había empezado a hablar en parábolas por la dureza de su corazón. En esos momentos siguió predicando la palabra, siguió predicando el Evangelio, pero Jesús, en su voluntad, tal vez humanamente hablando no podemos llegar a entenderlo perfectamente, ocultó diversas cosas porque Él lo decidió así, para posteriormente ser reveladas en su momento adecuado. En este caso les dice, no digáis lo que ha pasado aquí, aunque probablemente la gente que le vio morir iba a darse cuenta, ¿qué ha pasado aquí? Algo ha pasado. Pero Jesús les dijo, no les deis los detalles de lo que ha pasado. Pero lo más increíble es lo que encontramos al final del versículo 42. Fijémonos, la reacción de las 5 personas allí presentes, Jairo, la madre, Pedro, Jacobo y Juan. Y de nuevo encontramos este adverbio, amigo nuestro, en estos pasajes. Instantáneamente, al momento resucitó, al momento la misma reacción. ¿Cuál fue la reacción? Se quedaron completamente atónitos. El verbo es estar asombrados. Y a ese verbo, que es bastante explicativo, le añade un adjetivo que es redundante. Estar asombrado, asombrado. Porque no hay palabras para explicar el asombro de estas personas. Por si fuera poco, de hecho el adjetivo que utiliza ahí es éxtasis, estaban extasiados del asombro. Por si fuera poco, añade algo que lo engrandece aún más, un superlativo, completamente o grandemente. No hay palabras para explicar el asombro de estas personas. Quedaron, por lo menos en mis tiempos más jóvenes se decía, no sé si hoy en día se dirá, flipaos. Se quedaron, alucinaron en colores. Con razón, ¿verdad? ¡Qué increíble! Una resurrección, ellos allí mismo la habían visto morir. ¡Qué alegría! Pero sobre todo se quedaron asombrados con Cristo y su poder. Cristo es asombroso. Sus hechos son asombrosos. Mucho más increíble que cualquier otra acción que los seres humanos hayan podido realizar en la historia de la humanidad. Piensa en la acción más increíble que los seres humanos han hecho en la historia de la humanidad. No es comparable a los hechos de Cristo. Hemos observado en las últimas semanas, Cristo calmó el viento y el mar enseguida. Cristo expulsó miles de demonios instantáneamente. Cristo sanó a la mujer con el flujo de sangre al momento. Y Cristo resucitó a la hija de Jairo al instante. ¿Es esto asombroso? ¿Es esto increíble? Pues si esto es increíble y asombroso y nos deja atónitos, hermanos y amigos, lo más asombroso, lo que nos ha de dejar atónitos verdaderamente es que este Cristo, Dios mismo,
se hizo hombre. Este Cristo dejó la gloria para venir a este mundo. Este Cristo fue como uno de nosotros, pero sin pecado. Este Cristo tomó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro castigo, nuestro juicio, con Él. Este Cristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Este Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos y un día volverá. Amén. Sus hechos son asombrosos, pero su persona es aún más asombrosa. Y lo que ha hecho por nosotros pecadores nos ha de causar asombro, perplejidad y alabanza y gloria a su nombre. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos a ti. Y después de